Mis padres amenazaron con demandarme por la casa de $500,000 que reconstruí con mis propias manos para que se la pudieran dar a mi hermano favorito. Pero cuando mi abogado empezó a reírse, finalmente me di cuenta de que habían elegido al hijo equivocado para doblegar. Cuando mi padre me dijo que me iba a demandar por mi propia casa, yo estaba sentado en una silla de cuero frente a mi abogado, y hice algo que no había hecho en 34 años de ser hijo de Ricardo Miller. Lo puse en altavoz. Dilo de nuevo, le dije, todo, y lo hizo, palabra por palabra. Cada sílaba impregnada de la confianza particular de un hombre al que nunca le han dicho que no, por parte de alguien cuya opinión valorara, lo cual, resultó, no me incluía a mí. Mi abogada, Julia Morse, con 12 años en litigios de herencias, el tipo de abogada que tiene memorizada cada ley relevante como otras personas memorizan su propio número de teléfono, me observaba desde el otro lado del escritorio con una expresión que no pude descifrar. Entonces la voz de mi madre salió por el altavoz. Él sabe lo que nos debe. Nosotros lo criamos. Y Julia Morse, serena, precisa, arquitecta de argumentos que habían desmantelado a personas mucho más sofisticadas que mis padres, se rió. No fue una risa cortés, una risa completa, genuina, como leones devorando ratones, que llenó toda su oficina. Pasé 34 años teniendo miedo de mi padre. En aproximadamente 11 segundos, Julia Morse terminó con eso. Déjame contarte primero sobre la casa, porque la casa es toda la historia. Mi nombre es Caleb Miller. Soy carpintero finlandés de profesión. Gabinetes a medida, molduras arquitectónicas, ese tipo de trabajo detallado que requiere una paciencia que la mayoría de la gente no tiene y herramientas que la mayoría no puede pagar. He estado haciéndolo profesionalmente desde que tenía 22 años, primero para un contratista en Portland y luego por mi cuenta. Soy, por cualquier medida razonable, bueno en esto. Mi trabajo está en 3 hoteles, 2 restaurantes y una residencia privada que apareció en Architectural Digest. Un hecho que mi padre nunca ha reconocido. Hace 5 años, compré una propiedad embargada en las afueras de Harwick, Oregón. Una casa estilo artesano de los años 40 en muy mal estado. El techo se había derrumbado de un lado, la cimentación estaba agrietada, todas las ventanas eran originales y dejaban pasar el aire. El cableado eléctrico era un verdadero peligro de incendio. El banco me la vendió por $87,000 porque nadie más la quería. Mi agente inmobiliario me dijo que estaba cometiendo un error. Pasé los siguientes 4 años reconstruyéndola, no renovándola. Reconstruyéndola. Nuevo techo, nuevo refuerzo en la cimentación, nueva instalación eléctrica, nueva plomería. Yo mismo fabriqué parte de los acabados interiores con abeto recuperado. Los gabinetes de la cocina me llevaron 6 semanas. Las estanterías empotradas en la sala me llevaron 3 semanas. Cada unión a inglete en la casa es perfecta. Lo sé porque yo corté cada una de ellas. Sí contraté a alguien para el trabajo de la cimentación y la preinstalación eléctrica porque soy hábil, no tonto. Todo lo demás lo hice yo mismo los fines de semana después del trabajo, durante un periodo de 2 años en el que casi no me tomé un solo día libre. Llevé registros detallados porque soy metódico por naturaleza, recibos de cada compra de materiales, registros de trabajo, hojas de tiempo, fotografías en cada etapa de la construcción. Costo total de la reconstrucción, $218,000. Valor tasado actual, $498,000. Me mudé hace 18 meses. Nunca me había sentido más orgulloso de algo en mi vida, y mi familia lo vio y solo pensó en una cosa: un regalo para Leo. Mi hermano Leo tiene 31 años. Nunca ha tenido un trabajo por más de 14 meses. Ha estado comprometido 2 veces, ambas con mujeres que, hasta donde sé, se sentían atraídas principalmente por la versión de Leo que existía en los primeros 3 meses de una relación antes de que apareciera el verdadero. Maneja un BMW rentado que no puede pagar, vive en un departamento que mis padres han estado subsidiando discretamente desde 2019 y tiene lo que solo puedo describir como una habilidad profesional para hacer que otras personas se sientan responsables de sus problemas. También es, sin duda alguna, el hijo favorito de mis padres. Lo sé desde que tenía aproximadamente 8 años. No lo digo con amargura, o mejor dicho, he intentado mucho decirlo sin amargura, que es algo diferente. Simplemente era la realidad operativa de nuestra familia. Leo era divertido y encantador, y se parecía a mi padre, y yo era callado y cuidadoso, y no me parecía a nadie en particular, y aparentemente esas cosas importaban. Mi padre, Ricardo Miller, tiene 63 años. Él construyó una empresa de contrataciones comerciales de tamaño mediano en los años 90, y ha pasado los últimos 20 años viviendo de su reputación, mientras su socio de negocios se encargaba de las operaciones reales. Es el tipo de hombre que confunde el volumen con la autoridad, y nunca ha cambiado esa suposición porque le funcionó lo suficientemente bien durante tanto tiempo que la evidencia en contra nunca se acumuló de una manera que él no pudiera descartar. Mi madre, Gloria, es la más peligrosa. Mi padre amenaza en voz alta, mi madre persuade en silencio. Ella tiene el don de presentar sus deseos como obligaciones de los demás, una habilidad tan refinada que ya estás a mitad de camino de estar de acuerdo antes de darte cuenta de que en realidad nunca decidiste nada. Había pasado toda mi vida navegando entre ellos, encogiéndome para caber en el espacio disponible, siendo útil, manteniéndome callado, sacando buenas calificaciones sin convertirlo en una competencia, construyendo un negocio exitoso sin presumirlo, aprendiendo, lenta y dolorosamente, a querer menos aprobación de la que realmente quería. Y luego construí la casa.
Y todo cambió. La primera señal llegó en Acción de Gracias. Para ese momento, ya tenía la casa desde hacía unos 6 meses. Mis padres la habían visitado 2 veces. La primera vez, mi padre recorrió cada habitación comentando lo que él habría hecho diferente, que era su forma habitual de interactuar con cualquier cosa que yo hacía. Mi madre elogió la cocina y luego, de inmediato, preguntó cuándo pensaba encontrar a alguien con quien compartirla. Porque, al parecer, mi capacidad para construir una casa hermosa solo era interesante como escenario para una relación que no tenía. Bien, normal, manejable. En Acción de Gracias, Leo se emborrachó. Esto no era inusual. Leo se emborrachaba en la mayoría de los eventos familiares. No estaba borracho al grado de tropezar o hacer el ridículo, pero sí lo suficiente como para que se le quitara el filtro. Y cuando se le quitaba el filtro, salía una versión de Leo menos cuidadosa que la que mostraba en público. Estaba hablando de un viaje a Lisboa que hizo en septiembre. Primera clase, hotel boutique, ese tipo de lujo casual que no coincidía con el salario que yo sabía que tenía. Gracias a Dios por la herencia de mi abuela, dijo, sirviéndose otra copa de vino. Sonrió a todos en la mesa. Ese dinero me estaba quemando el bolsillo. Mi abuela, Evelyn Miller, que había fallecido 18 meses antes a los 82 años, me había prometido partes iguales. Me lo dijo directamente, sentada en su mesa de cocina 3 años antes de morir, que había creado un fideicomiso. Partes iguales para ambos nietos. Dinero que te cambia la vida, dijo. Ella quería que ambos tuviéramos una base. Cuando murió, mis padres me dijeron que había cambiado de opinión al final, que había revisado el fideicomiso, que le había dejado a Leo la mayor parte del dinero y a mí me dejó una caja con las herramientas de su difunto esposo. Me dolió. Lloré en privado, más por el mensaje que parecía enviar que por el dinero en sí. Luego lo acepté de la manera en que me habían enseñado a aceptar las cosas en mi familia. En silencio, sin discutir, con la convicción privada de que estaría bien sin eso. Les creí. Un error catastrófico. En Acción de Gracias, vi a Leo servirse vino, sonreír y decir que ese dinero solo me estaba quemando el bolsillo, y algo frío y específico se asentó en mi estómago. No dije nada, comí mi pavo, ayudé a recoger la mesa. Manejé de regreso a casa a las 9 y me senté en mi cocina, la cocina que yo había construido, los gabinetes en los que pasé 6 semanas trabajando, y pensé en las cuentas, el viaje de Leo a Lisboa, su departamento, el contrato de arrendamiento de su BMW, su estilo de vida, que siempre había superado un poco lo que cualquier trabajo que hubiera tenido podía sostener. Me levanté y busqué el número que me habían dado de un investigador privado llamado Marco Reyes. Un amigo me lo había recomendado 6 meses antes por otra razón, y guardé la tarjeta sin usarla. Lo llamé a la mañana siguiente. Marco Reyes tenía 16 años de experiencia en investigaciones financieras, que es una especialidad específica y poco glamorosa que consiste principalmente en sentarse con hojas de cálculo y registros bancarios hasta que los números cuentan una historia. Tenía 44 años, era metódico y cobraba $2,800 por una investigación preliminar de activos. Lo contraté en ese momento. Quiero saber si la herencia de mi abuela se distribuyó como me dijeron que se hizo, le dije. Su nombre era Evelyn Ruth Miller. Murió en febrero hace 2 años. Mis padres, Richard y Gloria Miller, fueron los coejecutores. ¿Tiene una copia del testamento o de los documentos del fideicomiso que le proporcionaron? Me dijeron que había un fideicomiso revisado. Me dieron una carta resumen. Nunca vi los documentos reales. Marco guardó silencio por un momento. ¿Firmó algún reconocimiento de la distribución? No. Hice una pausa. Solo me lo dijeron. No pensé en pedir documentación. No dijo que eso fue un error porque era profesional, pero lo escuché en la pausa. Empezaré con el expediente sucesorio, dijo. 5 días después, me llamó a las 7:22 a.m. Caleb, necesitas sentarte. Ya estaba sentado, pero de todos modos me aferré al borde de la mesa de mi cocina. Tu abuela estableció un fideicomiso irrevocable en 2018 partes iguales. 2 beneficiarios. Valor total del patrimonio al momento de la distribución. $213,000. Tu parte fue de $107,000. Mis manos se quedaron muy quietas sobre la mesa. El fideicomiso nunca fue modificado, continuó Marco. Saqué el documento original del Tribunal Testamentario del Condado. El documento que tus padres presentaron como el fideicomiso revisado durante el proceso de sucesión. No es una revisión, es un documento diferente. Formato diferente, firma de abogado diferente, notarización diferente. Es falso, dije. El documento presentado durante la sucesión no coincide con el documento registrado en 2018. Eso es lo que muestran los registros. Una pausa. También encontré 3 transferencias electrónicas de la cuenta de la herencia a una cuenta conjunta a nombre de tus padres, sumando los $214,000 completos en un periodo de 4 meses después de la muerte de tu abuela. Se lo gastaron, dije. Los estados de cuenta bancarios a los que pude acceder a través de registros públicos muestran cargos importantes consistentes con viajes internacionales, la compra de un vehículo y varias transferencias grandes a una cuenta asociada con Leo Miller, el viaje a Lisboa, el BMW, el estilo de vida. Me quedé sentado en la mesa de mi cocina mucho tiempo después de colgar.
colgar. Pensé en mi abuela en su mesa de cocina, prometiéndome que sería equitativo, y lo decía en serio. Podía ver su rostro, esa franqueza tan particular que tenía, la forma en que te miraba cuando quería que entendieras que algo era importante. Pensé en mis padres parados en la sala diciéndome que ella había cambiado de opinión. La voz de mi madre, suave y llena de pesar, mi padre mirando por la ventana. Les creí porque así me enseñaron. Llamé a Julia Morse esa tarde. Julia me la había recomendado el abogado que me ayudó a cerrar la compra de la propiedad Harwick. Me la recomendaron con una nota muy concreta, que Julia era la persona indicada si alguien intentaba quitarte algo. Tenía 47 años, había pasado 6 años como fiscal antes de pasar a la práctica privada, y tenía ese tipo de calma que no viene de evitar el conflicto, sino de haber ganado lo suficiente como para que la anticipación ya no se sienta como estrés. Me senté en su oficina un miércoles por la tarde y le conté todo lo que Marco había encontrado. Ella revisó los documentos sin decir una palabra: el fideicomiso irrevocable, la presentación de la sucesión, los registros de transferencias bancarias, la discrepancia entre los dos documentos. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. La presentación fraudulenta de la sucesión es un fraude bajo la ley estatal, dijo. Es un delito penal, no civil. Las implicaciones fiscales son aparte. Si te declararon como dependiente después de que ya eras financieramente independiente, eso es fraude fiscal federal. Esos son asuntos del IRS. Apiló los papeles ordenadamente. El fraude del testamento por sí solo es suficiente para cargos penales. El fraude fiscal lo convierte en un asunto federal. Juntos, hizo una pausa. Juntos, esto es importante. ¿Qué hago? Primero, protegemos la casa. Voy a armar un historial completo de titularidad y un paquete de documentación. ¿Tienes todos tus recibos? 5 años de ellos, fotografiados y respaldados. Ella asintió. Bien, entonces esperamos. ¿Esperar qué? A que ellos den el primer paso. Me miró fijamente. Porque si están dispuestos a robar una herencia y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, no van a ver esa casa y dejarla en paz. No si Leo la necesita. Esa noche regresé a casa manejando y me senté en mi porche. El porche que reconstruí tabla por tabla, con una barandilla que torné en un torno que compré específicamente para esta casa, y esperé. Tardó 11 días. Mi padre llamó un jueves a las 6:47 p.m. Estaba en la oficina de Julia para una reunión de actualización programada, lo cual, en retrospectiva, se sentía menos como una coincidencia y más como algo que la abuela podría haber arreglado desde donde estuviera. Leo se va a casar, dijo mi padre. Sin saludo, solo eso. Necesita estabilidad. Vives tú solo en esa casa enorme. Es egoísta. Miré a Julia. Ella me devolvió la mirada. Ponlo en altavoz, me dijo con los labios. Lo hice. Cédenosla, dijo mi padre. Para el viernes, o te demandamos. El silencio en la oficina de Julia era sumamente específico. Ese tipo de silencio que tiene peso. ¿Podrías repetir eso? Dije. Mi asesora legal está escuchando. Lo repitió. Cada palabra. Mi padre tiene muchos defectos, pero la falta de compromiso con sus posturas no es uno de ellos. Expuso su caso con la plena confianza de un hombre que ha dado ultimátums toda su vida y ha visto a la gente ceder. Luego la voz de mi madre. Él sabe lo que nos debe. Nosotros lo criamos. Y Julia se rió. Fue la risa que rompió algo dentro de mí. No era que le pareciera gracioso exactamente, sino el sonido de alguien con verdadero poder encontrándose con la absurda lógica de mi familia y sintiéndose genuinamente, profesionalmente encantada por ello. ¿Con qué fundamento exactamente, señor Miller? Dijo, aún sonriendo. ¿Vas a demandar a tu hijo por una propiedad que legalmente le pertenece? De verdad muero por escuchar esa teoría legal. Una pausa en la línea. ¿Quién es? Julia Morse, Miller Kasparian, LLP. He sido contratada por su hijo. Me encantaría escuchar más sobre esta demanda. La voz de mi padre cambió. Ese cambio particular de un hombre que se recalibra para una audiencia que no esperaba. Tenemos derechos. Lo apoyamos. Criar a un hijo es un deber legal, no un préstamo depredador. Su sonrisa desapareció. Su voz se volvió fría en menos de un segundo. Tendrá noticias de mi despacho. Colgó. Me senté en la silla de cuero y sentí cómo se disolvían 34 años de algo. No todo de golpe, sino en capas, como el primer deshielo real después de un invierno que ha durado demasiado. Está bien, Julia dijo, volviendo a su bloc de notas. Ahora construimos la trampa. Llama a tu madre, Julia dijo. No a tu padre, a tu madre. Dile que lo has pensado, que estás agotado, que quieres encontrar una manera de arreglar esto. Todo mi ser se resistió. Lo sé, dijo ella, leyendo mi expresión. Sé lo que te estoy pidiendo, pero piénsalo bien. Tenemos un documento de sucesión fraudulento, una herencia robada y 7 años de fraude fiscal federal. Esos casos son significativamente más sólidos con una admisión grabada, o al menos un testigo de su comportamiento en un entorno no controlado. ¿Quieres que presuman? Quiero darles la oportunidad de presumir, dijo ella. Hay una diferencia. No podrán resistirse. Tu padre, especialmente, se ha salido con la suya con tu familia toda la vida. No dejará pasar la oportunidad de ganar frente a ti una vez más. Ella deslizó un bloc de notas por el escritorio. Invítalos a cenar. Incluye a David Abernathy. Levanté la vista. ¿Cómo sabes de Abernathy? Lo mencionaste en nuestra segunda reunión.
El amigo más antiguo de tu padre. Socio de negocios. 40 años. El hombre cuya opinión tu padre valora por encima de casi todo. Ella me miró fijamente. Invítalo. Dile a tu padre que vendrá y haz que parezca casual. Viejo amigo de la familia. Nada fuera de lo común. Tu padre actuará. Siempre actúa para Abernathy. Fui a casa y llamé a mi madre. Hice que mi voz sonara cansada. No fue difícil. Estaba cansado. Le dije que había estado pensando, que no quería pelear, que tal vez había una manera de hablar de esto como familia. Ella se mostró cálida de inmediato. Sonaba aliviada, de esa manera específica de alguien que estaba preparada para encontrar resistencia y no encontró ninguna. Dijo, por supuesto, que eso era todo lo que querían, que solo querían lo mejor para todos. Organicé la cena para el sábado. Durante 6 días, me moví por la casa haciendo pequeñas tareas. Retoqué una mancha de pintura cerca de la ventana de la sala. Reajusté una bisagra de un gabinete en la cocina que había estado un poco desnivelada. Cociné la comida que estaba planeando, costillas cortas estofadas, que toman 4 horas y requieren atención, y que elegí específicamente porque el acto de hacer algo complicado y preciso era lo único que evitaba que me temblaran las manos durante esos 6 días. La asistente legal de Julia, una meticulosa joven de 29 años llamada Kim, pasó esos mismos 6 días organizando todo el paquete de pruebas en lo que Julia llamaba la presentación. El documento del fideicomiso irrevocable, la solicitud fraudulenta de sucesión junto al original, los registros de transferencias bancarias, los estados de las transferencias electrónicas, 7 años de declaraciones de impuestos presentadas a mi nombre y el informe completo de la investigación de Marco Reyes. El propio Marco, quien aceptó por una tarifa adicional con la que no discutí, proporcionar una declaración jurada resumiendo sus hallazgos, entregó la versión final en la oficina de Julia el jueves. David Abernathy aceptó cenar sin dudarlo. Él y yo siempre habíamos tenido una relación sencilla, aparte de cualquier cosa complicada que existiera entre él y mi padre. Él pensaba que venía a una cena de reconciliación. Venía a otra cosa. No me sentía bien por eso. Quiero dejar eso claro. No me sentía inteligente, ni superior, ni justicieramente satisfecho. Me sentí enfermo del estómago durante la mayor parte de esos 6 días. Pero también pensaba en mi abuela sentada en la mesa de su cocina. Partes iguales, dinero que cambia la vida, la expresión en su rostro cuando quería que entendiera que algo importaba, y yo seguía cocinando. Llegaron a las 6:30 el sábado. Mi padre entró primero, como siempre lo hacía. No de manera grosera, exactamente, pero con la suposición inconsciente de que se le haría espacio. Él recorrió la sala con la mirada como siempre lo hacía, catalogando, evaluando, calculando el valor. Sus ojos recorrieron las estanterías empotradas, el techo artesonado en el que pasé 3 semanas trabajando, la mesa de comedor de nogal que construí yo mismo a partir de una sola pieza. Lo miró todo como se mira un activo. Mi madre me abrazó con un brazo y me dijo que la casa olía de maravilla. Leo entró detrás de ella, sin mirarme a los ojos, usando una chaqueta que reconocí como nueva y costosa. Abernathy llegó 3 minutos después. Tiene 65 años, cabello plateado. Es el tipo de hombre que ha pasado 40 años siendo realmente bueno en algo, y lleva esa competencia como mi padre lleva su fanfarronería, en silencio, como un hecho establecido. Me estrechó la mano y dijo que la casa era algo fuera de lo común. Construí la mayor parte yo mismo, le dije. Lo sé, respondió. Tu papá mencionó eso. Mi padre, que lo había mencionado como una crítica, lo escuchó como un cumplido y se reajustó visiblemente. Le dio una palmada en el hombro a Abernathy. La cena fue casi normal, casi. Mi padre estaba actuando. Ahora podía verlo claramente, de una manera que no habría podido ver 2 semanas antes. La ligera expansión de su postura cuando Abernathy lo observaba. La forma en que sus historias sobre su negocio de construcción crecían un poco al contarlas. Las ganancias un poco más altas. Los problemas resueltos de manera un poco más impresionante. Leo comió en silencio y bebió más de lo que debía. Mi madre seguía observándome con ojos suaves y cuidadosos, tomando la temperatura, vigilando si había resistencia. Después del plato principal, mi padre dejó el tenedor, carraspeó. Quiero decir que tu madre y yo hemos hablado de esto, y estamos preparados para retirar la demanda por completo. Extendió las manos en el gesto de un hombre generoso. Todo lo que pedimos es que reconozcas tu obligación moral aquí. Regálale a Leo la participación. Piénsalo como tu contribución a esta familia, tu deber familiar. Miró a Abernathy. Eso es todo. No es complicado. Leo miraba su plato. Dejé que el silencio se mantuviera durante 5 segundos completos. No, dije. Mi padre parpadeó. No. Lo dijo como cuando estás seguro de que escuchaste mal. No. Aquí está mi oferta. Lo miré fijamente. Retiras la demanda en 24 horas. Transfieres $214,000 más intereses compuestos calculados desde la fecha de distribución a una cuenta que la oficina de Julia proporcionará dentro de 30 días. Presentas declaraciones de impuestos enmendadas por los años en que me reclamaste como dependiente y pagas las multas y sanciones resultantes directamente al IRS. Silencio total. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la furia. Su mano se apoyó plana sobre la mesa. Aún no la golpeaba, pero se estaba preparando para hacerlo. ¿Cómo te atreves? La puerta de la cocina se abrió. Julia entró usando un saco negro y cargando una carpeta, con la expresión de alguien que entra a una habitación que ya ha conquistado. Ricardo, Gloria.
Su voz era exactamente igual que por teléfono. Precisa, fría, cortando la habitación en ángulos rectos. Empecemos. Puso la carpeta sobre la mesa de nogal que yo había construido y la abrió. Prueba A, dijo. Y colocó el documento del fideicomiso irrevocable. El verdadero. El original de 2018, el que mi abuela había firmado de su puño y letra, directamente frente a mi papá. Él lo miró. Lo tomó. Observé su rostro. Prueba B, el escrito sucesorio fraudulento. La puso al lado. El documento que presentaste ante el condado como el fideicomiso revisado de tu madre, presentado. 14 meses después de su muerte, Julia puso un dedo sobre la presentación de la sucesión. El notario de este documento se retiró en 2016, 2 años antes de que tu madre estableciera el fideicomiso real. La mano de mi mamá se movió a su garganta. Prueba C. Los estados de cuenta de las transferencias bancarias. 3 transferencias electrónicas fechadas, que suman $214,000, de la cuenta del patrimonio a la cuenta conjunta de mis padres, seguidas de una segunda página. Las transferencias a la cuenta de Leo, los cargos del viaje a Lisboa, la compra del vehículo. Leo ahora estaba mirando la mesa. Y del anexo D al anexo J, dijo Julia, colocando 7 hojas de papel en una fila precisa, son las declaraciones de impuestos federales presentadas bajo el número de seguro social de su hijo para los años 2016 a 2022, cada una de las cuales lo enumera como dependiente. Voy a señalar para la mesa que Caleb ha sido completamente autónomo y financieramente independiente desde 2015. El IRS encuentra este tipo de discrepancia interesante. Mi padre tenía la boca abierta. No salía nada. Julia se enderezó y se giró, lenta y deliberadamente, como alguien que ha cronometrado esto con precisión, hacia David Abernathy. David, dijo ella, has construido un negocio con este hombre durante 40 años, confiaste en él. Su reputación se construyó en parte gracias a tu sociedad y tu respaldo. Una pausa. Todo lo que está sobre esta mesa se hizo bajo esa reputación. Detrás de ella, Abernathy estaba mirando los documentos. Tomó las declaraciones de impuestos, solo 2 páginas, no necesitaba más, y las leyó. Las dejó sobre la mesa. Miró a mi padre, no con enojo. Eso fue lo que hizo que todo pesara aún más. No con rabia ni acusación, sino con disgusto. El disgusto específico y silencioso de un hombre que acaba de enterarse de que alguien a quien respetaba era una persona diferente de lo que creía. Mi padre lo miró de vuelta, y por primera vez en mi vida, después de 34 años de verlo llenar cada habitación a la que entraba con la fuerza de su certeza, lo vi no tener nada que decir. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Nada. 40 años de reputación, 40 años de actuación, de historias contadas un poco más grandes, de autoridad afirmada y rara vez cuestionada. Todo eso estaba sobre esta mesa, en una casa que su hijo había construido con sus propias manos, desmantelado en menos de 10 minutos por una mujer con una carpeta. Mi madre había empezado a llorar en silencio. Leo se levantó, caminó hacia la cocina y se quedó ahí de espaldas al cuarto. Su abogada llamó a mi oficina a las 10:14 de la mañana siguiente, me contó Julia después. Lo sé. Yo estaba ahí cuando ella contestó la llamada. La denuncia penal por fraude bajo jurisdicción estatal llegó a la fiscalía 8 semanas después. La fiscal asignada fue la asistente del fiscal de distrito Nora Felton, quien tenía 9 años en delitos financieros, y describió la presentación fraudulenta de la sucesión como una de las cosas más descaradas que he visto de personas que aparentemente pensaban que nadie estaba prestando atención. La oficina de Julia notificó al IRS sobre las declaraciones de dependencia fraudulentas. Se abrió una investigación para una declaración enmendada. Mis padres contrataron a un abogado fiscal a un costo personal significativo. Leo no fue acusado. Las transferencias a su cuenta fueron documentadas, pero los fiscales determinaron que no tenía suficiente conocimiento sobre el origen del fraude para cumplir con el umbral de conspiración. Se mudó del departamento que mis padres habían estado subsidiando porque el subsidio se detuvo. Hasta donde sé, ahora está en Portland. No hemos hablado. Mis padres llegaron a un acuerdo civil en lugar de una acusación penal. Restitución total de $214,000 más intereses. Presentación obligatoria de declaraciones de impuestos enmendadas y un reconocimiento firmado de la presentación fraudulenta de la sucesión. Presentación. El cargo penal por fraude fue condicionalmente aplazado en espera de la restitución. Su empresa de contratistas se vendió 18 meses después. Mi padre alegó jubilación. Abernathy no impugnó la venta. El primer pago de la restitución llegó a mi cuenta un martes de marzo. Estaba en el taller que construí detrás del garaje, instalando un panel en un gabinete por encargo, y mi teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. Vi la notificación del depósito, dejé el teléfono, tomé el panel y encajé la unión. Quedó perfecto. Pensé en mi abuela sentada en la mesa de su cocina, la franqueza en su rostro. Partes iguales, decía ella. Quería que ambos tuviéramos una base. Yo tengo una. La construí yo mismo y la construí 2 veces. Una vez en madera, yeso y uniones a inglete, y otra en registros del condado y carpetas de evidencia. Y en esa confianza tranquila y específica que viene de finalmente entender que la persona por la que nunca se preocuparon era la única que estaba poniendo atención. Mi padre siempre decía que Leo tenía instintos. Tenía razón. Solo que se equivocó de hijo.